Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. A las 12 de la tarde, 54 minutos, les contamos otras noticias. Las autoridades desarticularon un grupo radical señalado de participar en 16 hechos violentos en la Universidad Nacional y otros centros educativos de Bogotá. La investigación duró más de un año. Juan Andrés Beltrán, ¿quiénes son los detenidos? Buenas tardes. Mire, en este momento en el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, las autoridades están haciendo la presentación de estas 11 personas que fueron capturadas, dice la policía, cerca de 2 años de investigación, y son señalados de participar en varios hechos violentos, en la utilización de diferentes tipos de explosivos para afectar no solamente los vehículos de la fuerza pública, la misma fuerza pública, sino también buses de Transmilenio y del sistema integrado de transporte. Vamos a escuchar en este momento algo de las declaraciones que entrega en este momento el secretario de Seguridad, César Restrepo. A estar trabajando 24 meses en parar la afectación de estos individuos. En esos 24 meses nos hubieran podido quemar un bus con 80 personas y sería una tragedia que el país no se perdonaría. El marco jurídico existente hoy en día para desmontar a estos criminales es insuficiente y hay que fortalecerlo. En este momento seguimos recibiendo información. Hay todavía más individuos a los cuales les estamos estructurando sus carpetas para llevarlos ante la justicia. La ciudadanía sigue entregándonos información y yo le diría, todo aquel que siga saliendo a golpearnos el servicio de transporte, a bloquear el servicio de transporte, a intimidar ciudadanos, a utilizar artefactos explosivos improvisados, bombas incendiarias, esté tranquilo que aquí le estamos guardando la información para llevarlo ante los jueces para condenarlo. Gracias. Quiero insistir en 3 temas. Habla el alcalde mayor Carlos Fernando Galán sobre esta operación, este operativo, dando detalles de lo que fue o ha sido esta investigación. ¿Por qué no ha capturado o no capturaron a quienes cometieron tal o tal otro hecho eventualmente violento? Y aquí la clave es la solidez de esta investigación. Repito, más de 2 años de investigación, un esfuerzo de inteligencia de la SIJIN, de la Fiscalía, avalado ya por 2 jueces de la República, tanto en lo que tiene que ver con la legalización de la captura, imputación y medida de aseguramiento, pero también previo la orden de captura. Entonces, eso es un punto clave. La solidez de esta investigación está demostrada ya en la actuación de 2 jueces de la República que avalaron lo que se hizo. El segundo tema que quiero destacar es esos hechos que ustedes vieron en las pantallas, que ustedes han publicado en los medios de comunicación. No son protesta, no son manifestación, son los delitos por los cuales fueron imputados estas personas. Eso no es protesta. En Bogotá se garantiza la protesta pacífica. Eso no es protesta. No lo es y no vamos a permitir esos hechos y vamos a trabajar en llave con Fiscalía y con la Policía para garantizar que llevemos a todos los responsables de estos hechos ante la justicia. Y tercero, este no es el fin de este proceso. Esta es apenas la primera parte, la primera fase, y vamos a seguir avanzando hasta llevar a todos los responsables de hechos de violencia, de vandalismo, de terrorismo, de afectación al sistema de transporte ante la justicia. Los bogotanos y las bogotanas lo exigen y así lo vamos a hacer en equipo. Muchas gracias. Mire, ahí estaban las palabras del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y vamos a aprovechar este espacio para hacer una pregunta al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá sobre esta investigación que han adelantado durante estos meses, así que vamos a aprovechar en este momento. Muchas gracias. General alcalde, secretario, buenas tardes. Quiero preguntarle puntualmente, esta estructura que han desarticulado, ¿tienen información general que haya una estructura más grande, que haya grupos armados ilegales financiando el actuar de estos grupos? Muchas gracias. Juan Andrés, si quiere yo le contesto esa pregunta. La información que hemos recolectado en redes sociales, más lo que nos ha ofrecido la ciudadanía y adicionalmente lo que se recoge en el proceso investigativo con las instrucciones de la Fiscalía General de la Nación, nos permite señalar hay financiación desde otras regiones. Por eso cuando aquí decimos que Bogotá no es una isla, no es una frase vacía, es porque los sistemas criminales y las organizaciones criminales que hay en otras regiones, fortaleciendo las economías criminales, quieren sembrar el caos en esta ciudad. Número 2, estos individuos utilizan artefactos que hacen alusión
sin duda alguna, a grupos armados que le mienten con procesos de paz, mientras que generan procesos de construcción de células que buscan inestabilidad en la ciudad. Estos individuos están articulados y por eso nosotros hemos emitido alertas a ciudades como Bucaramanga, Medellín y Cali de que procesos como estos se están desarrollando en esos lugares y que tienen que tener mucho cuidado. Estoy seguro que todos mis compañeros secretarios de seguridad están sobre esta línea y están desarrollando investigaciones de este tipo. Ahí estaba la respuesta Continuamos con del Jason secretario Vera de Noticias Seguridad de RCN. Bogotá. Vamos a ver cuáles han sido estos hechos vandálicos por los que han sido capturados e imputados estos jueces. Bueno, ese mismo tema... Encapuchados, con overoles y bolsas en los zapatos, así ocultaba su identidad este grupo radical conocido como Brigada Clandestina PPP, por y para el pueblo. La cronología de esta historia empieza el 4 de abril de 2024. Estos sujetos se abalanzan y atacan violentamente a una patrulla de la policía que pasaba por la carrera 30 en Bogotá frente a la Universidad Nacional. Apenas 20 días después, este grupo de encapuchados incineró frente a la Universidad Distrital, sede tecnológica, un bus del SITP que transportaba a 12 pasajeros. Los sujetos se escondieron en la universidad. En un lapso de 6 minutos ya habían quemado el bus con una bomba molotov. No solo rechazamos lo sucedido, sino que reiteramos que no se trató de una manifestación ni una protesta, sino un acto criminal premeditado. El 25 de julio del 2024, estos sujetos salieron de la Universidad Nacional, bloquearon la calle 26 y atacaron con una bomba incendiaria una patrulla de la policía. Luego volvieron a entrar al campus. Esas personas utilizaban varios modus operandi, utilizaban varios trajes, se cambiaban en cada sitio y obviamente para evadir el cerco de la autoridad salían vestidos de otras formas. A pesar de esas evasiones, un grupo de agentes encubiertos de la Policía Metropolitana de Bogotá le seguía los pasos a los presuntos delincuentes y lograron identificar uno a uno a los sujetos señalados de estos hechos violentos y determinaron que alias Salvatore era quien, al parecer, dirigía, coordinaba y participaba directamente de los ataques. Pudimos establecer que esas personas utilizaban carnets falsos o muchas veces intimidaban a los guardas de seguridad para poder ingresar a los claustros universitarios. Las autoridades establecieron que, al parecer, ninguno de los señalados es estudiante de la Universidad Nacional. Tras un año de investigación que incluyó interceptaciones telefónicas, ciberpatrullaje y el análisis de más de 4.000 horas de video, los agentes lograron identificar el rol que habría desempeñado cada uno. Alias Tolima, Copete y No Educado serían los encargados de transportar los elementos para la fabricación de los explosivos. Enviaban estos materiales explosivos desde la ciudad de Medellín y ellos acá se encargaban de realizar los artefactos explosivos improvisados. Así los rastrearon y en un gigantesco operativo fueron capturados. Durante los allanamientos les incautaron material explosivo y las prendas que utilizaban. Un juez los envió de manera preventiva a la cárcel, señalados de los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, daño en bien ajeno, entre otros. Mire, en este momento las autoridades siguen entregando detalles de esta investigación y hay que decir que han advertido que esta es la primera fase de esta investigación, la captura de estas 11 personas, porque insisten que hay muchas personas más detrás de estos hechos violentos y que avanzan en las investigaciones para poder dar con estas personas. Juan Andrés, entre tanto, el CTI y la policía continúan la búsqueda de Cleidimar Fernández, señalada de haber incitado la brutal agresión de la que fue víctima Jaime Esteban Moreno y que finalmente le causó la muerte. La semana pasada los investigadores realizaron operativos en San Victorino, zona donde trabajaba la mujer. Este grito, según los investigadores, corresponde a Cleidimar Fernández y haría parte de la evidencia que la señala de presuntamente incitar la brutal golpiza de la que fue víctima Jaime Esteban Moreno el pasado 31 de octubre. El video fue grabado por un testigo. Podemos pensar qué causó, qué golpe en la cabeza pudo causar semejante embestida tan brutal por la espalda a esa velocidad, mientras una mujer se encontraba ahí para al lado de ellos, como lo han mencionado los testigos, alentando a que se presentara la agresión. En las cámaras de seguridad quedó registrado que, aunque ella no golpeó directamente a la víctima, sí estuvo presente durante todo el ataque. Incluso se observa a Cleidimar corriendo junto a Ricardo González detrás de Esteban Moreno para agredirlo. La fiscal del caso sostiene que la mujer fue determinante en el asesinato.
pues sus comentarios habría incitado a Juan Carlos Suárez y Ricardo González a continuar la agresión. Que cuando se van del lugar, como han dicho los testigos, se dieron cuenta que ya estaba sangrando por la boca. La mujer que estaba ahí les dice, se está ahogando con la sangre. Y ellos se van de una manera tranquila y despreocupada. La Fiscalía cuenta con al menos 8 testimonios de personas que estaban en el lugar. Todas señalan a Cleidimar como quien habría ordenado la golpiza, argumentando un supuesto acoso sexual del cual no existe evidencia según el ente investigador. Cleidimar se sabe que trabajó con Ricardo González en San Victorino, donde laboraba en un local de medias. También que amplió su versión ante la Fiscalía sobre los supuestos señalamientos de conductas indebidas ocurridas en el bar antes de los hechos. Las autoridades han reforzado su búsqueda desde hace 9 días. En otros temas, la DIAN desplegó un gigantesco operativo en varias ciudades del país con el objetivo de enfrentar el contrabando. Héctor Rojas, ¿cuál es el resultado? Ana Milé, mire, pues la mercancía que ha sido incautada hasta este momento en todo el país suma más de 2.298 millones de pesos. Justamente uno de esos operativos se desarrolló aquí en la ciudad de Bogotá. Nosotros acompañamos ese operativo que comenzó a las 5 de la mañana aquí en el centro de Bogotá. ¿Qué fue lo que encontraron, lo que han encontrado? Ese es el informe. El mismo director de la DIAN llegó en compañía de varios funcionarios y de la Policía Fiscal y Aduanera hasta este edificio en el centro de Bogotá, en la localidad de Los Mártires. En el marco del Plan Navidad, las autoridades buscan mercancía que presuntamente habría entrado al país de contrabando. Es un operativo simultáneo contra el contrabando. Están trabajando en esto más de 300 funcionarios de la DIAN, más de 200 personas de la Policía Fiscal Aduanera, y la idea es aprender mercancías que no tengan legalización en esas 13 ciudades en 20 puntos diferentes. A las 5 de la mañana comenzaron los operativos de manera simultánea en 13 ciudades del país. En Bogotá, las autoridades rompieron varias chapas y candados y ubicaron cientos de elementos listos para ser comercializados. Mercancía que se presume entró de manera irregular al país. Estamos concentrados en lo que tiene que ver cigarrillos, juguetería, zapatos, que son como los elementos más sensibles, objetos de contrabando. Se trata de un operativo que está concentrado en las grandes organizaciones que afectan la economía nacional, no en los pequeños comercios. La DIAN aseguró que la mercancía que se incaute será examinada con los propietarios. Si cumplen con la documentación y demuestran su legalidad, se les devolverá. De lo contrario, permanecerá en las bodegas de la entidad. Se les permite el ingreso, se hace el análisis de documentos y si no demuestran que estén amparadas las mercancías que estamos evidenciando en las bodegas, lo que hacemos es aplicar la medida cautelar de aprehensión. Ellos van a tener también un espacio para que puedan acreditar esa documentación adicional que están manifestando y puedan hacer ejercicio de su derecho de defensa. Operativos como estos continuarán durante todo el mes de diciembre en todo Colombia, con el objetivo de proteger el comercio formal. ¿Qué han encontrado hasta este momento? Accesorios para celulares, licores, calzado, tecnología, vitaminas, juguetería, algunas confecciones textiles. Son algunos de los elementos que han sido incautados hasta este momento. Continúa durante todo el día estos operativos y los más de 2.000 millones podría ascender esta cifra por cuenta de los operativos que se mantienen en las 13 ciudades en estos momentos. Sí, Héctor, y esta misma operación contra el contrabando terminó con una balacera en la frontera con Venezuela, hecho que generó momentos de pánico en uno de los puentes internacionales cerca a Cúcuta. Richard Quiñones, ¿qué fue lo que sucedió? Hola, muy buenas tardes. Momentos de pánico, mucha zozobra y tensión se vivieron en inmediaciones del puente internacional Simón Bolívar. Allí se adelantaba este operativo en contra del contrabando de alimentos y de licor adulterado cuando empezó este hostigamiento con ráfagas de fusil desde la zona rural, desde una de las trochas en contra de los funcionarios de la DIAN, de la Secretaría de Hacienda del Departamento Norte de Santander y la Alcaldía de Villa del Rosario. Por fortuna, recordemos que en los últimos días 4 tanquetas blindadas del Ejército Nacional y más de 30 uniformados se llegaron hasta este punto y eso fue lo que permitió una rápida
rápida acción. Salieron ilesos y de milagro, dicen las autoridades, en medio de este ataque. El ejército logró repeler pues esta situación. ¿Quiénes están detrás de este hecho? Las autoridades todavía no saben. Sin embargo, en el lugar delinquen ELN y también bandas transnacionales. Esto ocurre a menos de 24 horas de la visita del ministro de Defensa a esa zona de frontera, quien advirtió que son más de 300 uniformados que llegarán hacia este punto limítrofe. Por ahora hay normalidad sobre esta infraestructura binacional, pero fueron 2 horas de mucha tensión. Richard, gracias. Y aquí en Medellín también hay operativos de la DIAN con el fin de proteger el comercio formal. Mariana Rodríguez, cuéntanos qué resultados dejan estos operativos aquí en la capital de Antioquia. Tatiana, televidentes, buenas tardes. Este mega operativo acá en la ciudad de Medellín, hay que decir que comenzó pasadas las 12 de la madrugada de este viernes y se va a extender durante parte incluso de la noche. Pues hasta el momento los resultados se comparte la DIAN de esas incautaciones. Dejan ver que, por ejemplo, los sectores más vulnerables de este delito en Medellín son el calzado, la tecnología y también algunos artículos de belleza. Hablemoslo en cifras. Esto en materia económica, las incautaciones han representado, por ejemplo, en materia de calzado, más de 300 millones de pesos. En aparatos tecnológicos superan los 80 millones de pesos. Esto sumado, por ejemplo, a otros accesorios tecnológicos y de belleza, estamos hablando de alrededor de 500 millones de pesos en mercancía que se han aprehendido e incautado en la capital del departamento de Antioquia. 1 de la tarde, 11 minutos. Lo que comenzó como un corte de cuentas de Angie Rodríguez, directora del DAPRE, sobre lo que encontró al llegar como gerente encargada del Fondo de Adaptación, terminó convirtiéndose en una cadena de reproches en contra del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, quien no solo se defendió de los señalamientos, sino que apuntó al ministro del Interior, Armando Benedetti, como el responsable de los ataques en su contra. Aquí está la historia. El nuevo episodio de Fuego Amigo en la administración Petro tiene 2 protagonistas: la mano derecha del presidente y directora del DAPRE, Angie Rodríguez, y el director de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo. El enfrentamiento se concentra en el Fondo de Adaptación, una bolsa de recursos que tiene el gobierno para atender emergencias ambientales. Según Rodríguez, Carlos Carrillo no ejecutó ningún proyecto durante el año que estuvo al frente de la entidad. Alerta de estos contratos, que es, perdónenme, por no decirlo menos, una vergüenza completamente. Porque aquí se habla con cifras, con estadísticas y con hechos. El primer proyecto, el de la Ruta del Arroz, este proyecto fue estructurado y contratado durante la gerencia de Carlos Carrillo. 0% de ejecución, 0% de ejecución. Aquí hay un riesgo de colapso financiero, un desplome en la ejecución, un incumplimiento contractual y sospecha de falta de transparencia. Horas después, el director de Gestión del Riesgo se defendió de esta andanada de acusaciones. Pues tengo que dedicarle tiempo a responder a esta canallada, porque pues es así como pienso calificarla. Es una canallada de la doctora Angie Rodríguez. Si van a decir que la ejecución está en cero, que hubo demoras en la ejecución, pues es que hay informes de incumplimiento del interventor. Y yo no iba a permitir que esos recursos se fueran. El punto de discordia reposa principalmente en este contrato adjudicado el 13 de diciembre de 2024 para poner en marcha la llamada Ruta del Arroz en La Mojana. El responsable, según la misma resolución, era Jorge Andrés Charri, subgerente de regiones. El doctor Andrés Charri fue quien estructuró el proyecto de la Ruta del Arroz. Fue el que lo contrató. Es el ordenador del gasto. Esta foto es de hoy. Y yo no lo veo particularmente preocupado. Si hubiese un acto de corrupción en la estructuración y en la adjudicación del contrato de la Ruta del Arroz, pues el primero que tendría que responder es el doctor Charri. Pero no solo salpicó a Andrés Charri como presunto responsable. Carrillo denunció que un día después de la adjudicación del contrato recibió esta alerta por presunto amañamiento e irregularidades con personas que estarían relacionadas con el ministro del Interior, Armando Benedetti. Que no lo digo yo, es la denuncia que llega al día siguiente. Dice que esto es de la ñoñomanía del senador Julio Elías y de Bernardo el Ñoño Elías, socios políticos de Armando Benedetti de vieja data.
Carlos Carrillo también relacionó a Catherine Rojas, quien lo reemplazó en el cargo y a quien señala como ficha de Armando Benedetti y de llevar fichas políticas al Fondo de Adaptación. Aseguró que a raíz de las alertas inició un proceso de interventoría en septiembre de 2024 y denunció formalmente ante la Fiscalía y pidió acompañamiento a la Procuraduría por posible favorecimiento al contratista. Pues lo primero que hace la doctora Catherine Rojas, ficha de Armando Benedetti, es volver a poner en la supervisión a las personas que estructuraron ese proyecto. La entrada de la señora Catherine Rojas es una flagrante contravención a lo que había dicho el presidente de la República. El presidente de la República tiene unos enfoques para la Mojana y lo que se hizo al sacarme a mí del Fondo de Adaptación fue no solamente entregar la entidad como un fortín burocrático. El contrato para los trabajos de La Mojana fue adjudicado finalmente a la Unión Temporal Reactivación Económica La Mojana, integrada por la Fundación de Educación Superior San José, hoy relacionada con el escándalo de Juliana Guerrero por haberle otorgado un título profesional sin que hubiese estudiado, y por Euonia y la Fundación Colombia de Vida. Carrillo aseguró que seguirá ocupando su puesto como director de gestión del riesgo hasta que sea el propio presidente Petro el que tome una decisión al respecto. Yo pues podría irme a tener una vida más tranquila, pero le quedan 7 meses a este gobierno. Aquí hay proyectos que están andando, aquí hay unos recursos que se van a ejecutar en los primeros meses del año y muchos me temo que si yo me fuera, pues abriría la puerta para que esta entidad que contrata sin ley 80 en plenas elecciones, pues se convirtiera en un botín de algunos aliados del gobierno. Según el informe de rendición de cuentas que dejó Carrillo en manos de Angie Rodríguez, los proyectos avanzaron entre un 25 y un 33% antes del cambio de gerente. Pues este enfrentamiento se suma a una lista de varias tensiones públicas que han tenido en el gobierno nacional y en casi todas aparece Armando Benedetti. Juan David Ríos, ¿cuáles han sido las más recientes? Ana Milena, mire, a pesar de que inicialmente se había planteado una pelea entre Angie Rodríguez y Carlos Carrillo, fue este último quien metió al baile al ministro Armando Benedetti porque lo considera un eslabón clave, por supuesto, en los cuestionados contratos. Sin embargo, reconoce que el mencionar al ministro Benedetti es correr un riesgo enorme, pues lo considera el todopoderoso y el intocable del gobierno Petro. Dice él que pelear con Benedetti es exponerse a salir por la puerta de atrás del Ejecutivo. Vean ustedes. Yo nunca quise pelear con el ministro Benedetti porque todos los que han peleado con el ministro Benedetti han salido del gobierno. Recuerden al ministro de Justicia, a la ministra de Ambiente, bueno, en fin, o sea, Benedetti es un hombre tremendamente poderoso y no solamente en este gobierno. Es un peso pesado de la política. Es un hombre que a pesar de sus muchos escándalos a lo largo de su vida pública, pues hoy sigue siendo una de las personas más poderosas de este país, ministro del Interior, ministro de la Política, encargado varias veces de la Presidencia de la República, un superpoderoso de Palacio. El ministro Armando Benedetti ha respondido a través de varios mensajes en sus redes sociales, pero el que ha llamado la atención es este último, el de arriba, en el que asegura, y abro comillas, si quieres ganar likes, habla mal de Benedetti. Aquí en este país todo es culpa de Benedetti, es lo que dice el ministro. Y es que para algunos en Colombia, las peleas internas en Palacio de Nariño sí han sido culpa de Armando Benedetti. Y valdría la pena recordar varios pesos pesados que han salido del gobierno, no necesariamente por culpa del ministro del Interior, pero sí por asuntos que tienen que ver con él. Vamos a echar un vistazo. Primero, el caótico Consejo de Ministros del 6 de febrero fue esa cereza en el pastel en el que la mayoría del gabinete ministerial se quejó por la llegada de Armando Benedetti a jefe de despacho. Y la primera fue la vicepresidenta Francia Márquez, quien públicamente reprochó su llegada al gobierno. Pero también otro peso pesado que ha tenido muchas diferencias con Benedetti fue Laura Sarabia, la que en un principio fue la mano derecha del presidente Gustavo Petro, que salió de Palacio como canciller y terminó bien lejos, en Londres, siendo embajadora. Una especie de guerra fría entre ambos con investigación de la Fiscalía de por medio. Pero la lista sigue, vean ustedes. Recuerden
¿Recuerdan la pelea entre el ministro de Justicia Eduardo Montealegre y Armando Benedetti en el grupo de WhatsApp del gabinete? Un choque en el que el exministro de Justicia lo llamó gallito de pelea, corrupto y hasta que iría a prisión. También en esta lista se suma Alfredo Sade. Aunque no existió una pelea pública entre ambos, sí se presentaron muchos roces internos entre el ministro de la Política y el que fue su reemplazo como jefe de despacho, que por cierto hoy tiene ya la vía libre para ser embajador de Colombia en Brasil. Y cerramos con Susana Muhammad, exministra de Ambiente, Gustavo Bolívar, exdirector del DPS, y Ángela María Huitrago, exministra de Justicia, que también expresaron su inconformidad con la llegada del ministro Armando Benedetti a la Casa de Nariño y que días después dejaron de ser parte del círculo cercano del presidente Gustavo Petro. Ellos decían que Benedetti no representaba el cambio ni el progresismo. El ministro, por su parte, dice que él no caza peleas, que son los demás que buscan pelear con él. Pero lo cierto es que muchas de estas discusiones han sido públicas y quienes se han metido con el todopoderoso, según Carrillo, han salido perdiendo, Ana Milena. Gracias, Juan. Por supuesto, vamos a analizar el tema en instantes, pero antes tenemos noticia, mucha atención, que precisamente ante la Contraloría General fue radicada oficialmente una petición por parte de Angie Rodríguez, gerente encargada del Fondo de Adaptación, para que revisen los contratos de las obras en La Mojana. Luisa Fernández, ¿qué detalles se tienen? Ana Milena, buenas tardes. Otra denuncia oficial por parte de Angie Rodríguez, no como directora del DAPRE, sino como gerente encargada del Fondo de Adaptación desde el pasado 5 de noviembre. Asegura que pone en manos de la Contraloría, y tenemos en nuestras manos ya la carta oficial radicada con la denuncia aquí en la Contraloría General de la República, en donde le pide que haga una revisión por posible situación fiscal o incluso penal en todos los contratos generados para proyectos en La Mojana desde la afectación del fenómeno de la niña del año 2010-2011. En una parte de la carta, pese a sus declaraciones dadas el día de ayer, confirma o más bien ratifica que no se formulan imputaciones, y abro comillas, personales, ni se realizan calificaciones jurídicas definitivas. A lo que hace referencia la gerente encargada del Fondo de Adaptación es que se haga sin discriminar ni el periodo ni quién estaba como gerente de esa entidad, de todos los proyectos que corresponden a La Mojana y del uso de recursos públicos. Lo que pudimos saber desde aquí, desde la Contraloría, es que se establecieron varias reuniones entre el vicecontralor, el contralor delegado también para la infraestructura encargado de la revisión de estas obras, la unidad anticorrupción y la DIARI, que también son los que revisan, o el departamento que revisa y analiza todos los datos sobre el manejo de recursos públicos en el país. Esta tarde se van a volver a reunir, ya radicada la denuncia oficial por parte de la gerente encargada, y el lunes sobre las 6 de la mañana se conocerá cuáles serán las medidas y decisiones de la Contraloría General de la República, que además ha estado haciendo revisiones a los proyectos de La Mojana para este caso en específico denunciado por la gerente encargada del Fondo de Adaptación y también la directora del DAPRE, Angie Rodríguez. Ya veremos entonces, Luisa, qué pasa con esas decisiones. Gracias. 1:22 p.m. Entonces, cruces de acusaciones entre funcionarios del mismo gobierno, señalamientos sobre el manejo de los recursos y tensiones que se han hecho públicas. Justamente les decíamos, queremos analizar qué es lo que está pasando al interior del Ejecutivo. María Margarita Zuleta, profesora de la Escuela de Gobierno de los Andes, la Paca Zuleta, como le decimos, muy bienvenida a Noticias Caracol. Y quisiera comenzar, estos cruces públicos entre funcionarios del mismo gobierno se han vuelto parte del debate político, lo veíamos hace un instante, lo contaba Juan David. ¿Qué dicen estos enfrentamientos sobre el funcionamiento interno del gobierno? Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias. Yo creo que hay desafíos en todas las organizaciones, públicas y privadas. Hay un desafío permanente que es organizar los equipos. Y en los equipos hay personas que tienen diferencias ideológicas, diferencias en personalidades, personas más vanidosas que otras, con egos más grandes que otras y, naturalmente, cercanías al poder que generan celos y fricciones. Y adicionalmente, en lugares como los gobiernos, hay una lucha por los recursos y por las ventanas de oportunidad. Entonces, los recursos son limitados y por eso los proyectos de infraestructura pueden discutir los de infraestructura de transporte con los de infraestructura de comunicaciones. Y esas son luchas y discusiones que son normales. Por eso es que existen mecanismos para manejar esas circunstancias, mecanismos institucionales, de coordinación, de discusión, que tienen unos protocolos
para efectos de solucionar el problema y lograr que haya unos acuerdos. Esas instancias son muy importantes. Y lo que nos está mostrando esta constante discusión en el gobierno es que no hay una organización ni hay un soporte de esas instancias para dar esas discusiones en los espacios diseñados para el efecto. Y adicionalmente hay una ausencia de liderazgo del presidente, porque quien es la cabeza del gobierno es el presidente de la República. Y es que tiene que tomar las decisiones de cómo se organizan las cosas. Pero hay otra cosa que a mí me preocupa, y es como si a estas personas que promueven esas discusiones, digamos, esa discusión puede darse en privado, en una reunión de seguimiento de política pública. Para eso existen los mecanismos de seguimiento en la presidencia de la República, porque eso lo único que genera es desconfianza. Muestra la imposibilidad del gobierno de implementar políticas públicas y de hacer seguimiento a su propia gestión, seguimiento adecuado. Pero por otro lado hay una cosa un poco extraña, y es la imposibilidad de estos agentes, de estos individuos, de tomar decisiones. Es decir, si yo estoy tan incómodo con el gobierno, ¿por qué sigo siendo parte del gobierno? ¿Por qué sigo siendo parte del gobierno y no me retiro si me parece que todo es fatal? Hay algo ahí que a mí me preocupa mucho, no solamente de la imposibilidad del gobierno de hacer la gestión y el seguimiento de sus políticas públicas y de tener los correctivos a la mano para decir hay que hacer esto rápidamente. Sí. Y solamente cuando se sale de madre ir a los organismos de control, pero por otro lado, los miembros del mismo gobierno que parece que no tuvieran como una dignidad o decir, estoy dispuesto a llegar hasta acá, pero no más allá. Pero entonces, Paca, a propósito de eso que usted dice, ¿este episodio obliga a tomar decisiones políticas o de control inmediatas dentro del gobierno, de cierta manera? Es que lo que es un poco raro es que estamos hablando de una ausencia del gobierno de hacer seguimiento a sus propias políticas. Digamos, alrededor del presidente de la República generalmente hay personas que lo apoyan en el seguimiento de la implementación de políticas públicas que le interesan. Pero no puede ser que ahorita se den cuenta de que llevan una cantidad de tiempo sin hacer nada en la mojana y que los contratos fueron adjudicados sin un proceso adecuado a instituciones que no tienen la capacidad de ejecutar esos contratos, que no tienen la posibilidad de mostrar una experiencia en esos contratos, y que eso pase de pronto. Eso lo único que nos muestra es un problema de organización muy, muy serio, y de que los mecanismos y las instancias de coordinación no funcionan y que el liderazgo del presidente es el gran ausente en la gestión pública de ese gobierno. Sí, gracias Paca Zuleta por este análisis. Vamos a ver qué pasa en los próximos días u horas, a ver si el presidente da algún tipo de explicación, posiblemente a través de su cuenta de X. Gracias, Paca. Muchas gracias a ustedes. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. Noticias Caracol habló con el cerebro del escape de María Corina Machado de Venezuela. Es un veterano del Ejército de Estados Unidos que tiene una organización que ha efectuado 800 operaciones de rescate. Nos contó detalles de la travesía de la líder política, casi de película y con muchos obstáculos. El nombre parece de película, pero realmente la operación Dinamita Dorada, que logró la extracción del Premio Nobel de Paz de Venezuela, parece sacada de una producción cinematográfica. Esta fue verdaderamente una misión imposible por el hecho de ser ella. María es la segunda persona más famosa en el hemisferio occidental después de Maduro. Brian Stern es veterano del Ejército y la Armada de los Estados Unidos con 25 años de experiencia rescatando ciudadanos en alto riesgo en Afganistán, Ucrania, Rusia, Sudán, Haití, Gaza. La extracción de María Corina Machado, ejecutada por su organización Grey Bull Rescue, fue la número 800 en su historial. ¿Fue esta la operación más difícil de todas? Abrumadoramente, sí. La labor titánica comprendió un componente terrestre, marítimo y aéreo. Brian y su equipo de más de una docena de personas se encargaron de los dos primeros componentes. Pero el más complejo fue el trayecto en mar, que se extendió por unas 13 o 14 horas. El primer bote de María Corina, un esquife, debía salir de Venezuela a las 5 de la mañana del martes. Pero por las condiciones climáticas esa ventana se cerró. Y entonces solo pudieron salir hasta después del mediodía,
por lo que Brian y su equipo, que debían encontrarse con María Corina en alta mar, quedaron alrededor de las 5 de la tarde con el sol escondiéndose a la espera de la llegada de la líder opositora. Había olas de hasta 3 metros y el sistema de GPS no funcionaba. Estaba oscuro, negro total, cuando apareció María Corina. Cuando usted vio a María Corina Machado, ¿cómo estaba ella? Feliz. Ella estaba en un buen semblante. Nos aseguramos de que fuera ella tomando todos los pasos de seguridad. Ella me gritó, soy María, y nosotros sabíamos ya quién era. Empapada, cansada y asustada. Aún quedaba otro trayecto mucho más largo, con las mismas condiciones, pero en una embarcación más grande. Esto no es Uber. Esto no es eso. Esto fue muy peligroso, muy aterrador. Esto fue desagradable para todos. Brian dice que no tiene ninguna relación oficial con el gobierno de Estados Unidos, pero que mantuvieron comunicación en todo momento con las fuerzas militares. Una de las preocupaciones es que terminaran siendo blancos de un bombardeo en el Mar Caribe. 2 barcos en la oscuridad de la noche se encuentran en medio del océano intercambiando un paquete. Si hay vigilancia en el cielo, eso podría malinterpretarse como algo malo, como narcóticos, como tráfico de personas. Brian revela que consideró una salida por tierra vía Colombia, pero la descartó en parte por la cercanía del presidente Petro con Nicolás Maduro. ¿Y el hecho de que el gobierno colombiano de Gustavo Petro sea tan cercano a Maduro fue relevante para usted? Por supuesto. Petro no habría recibido a María Machado con los brazos abiertos, para nada. Entonces, para entrar a Colombia habría sido de manera clandestina. Una vez en Curazao, el miércoles a las 6:42 de la mañana, arrancó el otro trayecto del viaje, en avión, que llevó a María Corina Machado a Oslo a la medianoche. Y ya repuesta de los azares de ese viaje, María Corina Machado ha cumplido con varios compromisos, entre ellos un encuentro con la familia real noruega. También ha concedido entrevistas y en ellas se refirió al régimen de Nicolás Maduro y el que considera su fin inevitable. Maduro va a salir con o sin negociación. Con o sin negociación. Quisiéramos que fuera a través de una negociación y a Maduro le conviene que sea a través de una negociación. Que si él finalmente va a hacerlo o lo dejan hacerlo, ya se verá. Yo tengo hoy en día confianza de que la inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas venezolanas y de las policías venezolanas van en el instante que inicie la transición, van a acatar órdenes, lineamientos, instrucciones de los superiores que serán designados por la autoridad civil debidamente electa por los venezolanos. Más de 15 millones de chilenos están llamados a las urnas este domingo para escoger en segunda vuelta a su próximo presidente. 2 candidatos que representan los extremos del espectro político se miden en estos comicios. Vamos a Santiago con Adriana Cuestas. Adriana, ¿cuál es el ambiente en Chile a 2 días de las elecciones? Margarita y televidentes, yo los saludo desde el Palacio de la Moneda, que es el que ustedes están viendo en este momento a mi izquierda. Aquí son exactamente las 3 de la tarde con 42 minutos y si bien ya ambos candidatos hicieron el respectivo cierre de sus campañas, el ultraconservador José Antonio Kast hizo ese cierre en la región de Araucanía y la candidata de izquierda, estamos hablando de Janet Jara, hizo lo propio en Coquimbo, esto es en el norte del país, ambos sumando esos últimos esfuerzos por poder llegar a la presidencia, pero también por convencer a los potenciales votantes, no solamente de centro, sino también a los indecisos. Pero escuchemos lo que dijeron ambos aspirantes en el marco del cierre de esas campañas. Que lo que hoy día se vive en Chile es una emergencia, una crisis total que nos hace unirnos para enfrentar el desastre, el mal trabajo, la ineptitud, la ineficacia del actual gobierno. Y Chile está primero. Chile está primero que cualquier pequeña diferencia que podamos tener. Se esconde detrás de propuestas clandestinas que buscan que se retrocedan derechos, porque están en juego las 40 horas laborales para vivir mejor, porque está en juego la impunidad para pedófilos, porque está en juego la impunidad para violadores de derechos humanos. No lo podemos permitir, no lo podemos permitir, no puede haber
un retroceso en nuestra patria. Margarita, desde hoy acá en Chile está prohibida toda propaganda electoral y hay una polarización que se siente de hecho en las calles. Estuvimos hablando no solamente con chilenos, sino también con extranjeros acá en Santiago y esto fue lo que nos encontramos. La segunda vuelta electoral en Chile está marcada por el miedo y esperanza. La cuenta regresiva avanza entre José Antonio Kast y la candidata de izquierda Janet Jara, pero no son pocas las preocupaciones en el país suramericano. Acá lo que hace falta, bueno, no sé, mejorar sueldo, salud, educación. Es lo que prometen todos, pero en el fondo al final todos gobiernan para ellos. Y nosotros los que somos pobres al final quedamos en la misma. Y una creciente migración es otro de los temas de mayor tensión y controversia, pero no solo para locales, también para los propios migrantes. Yo voto a la Jara. ¿Por qué? Porque la Jara piensa en los inmigrantes. Porque ella piensa que nosotros somos inmigrantes, tenemos que ayudarnos a conseguir los papeles, que los hijos de nosotros se van a la escuela gratis. El sentir entre la población es diverso. Hay quienes defienden políticas de inclusión, otros esperan del gobierno entrante lo que llaman mano dura para frenar el tránsito irregular. Yo creo que todos tenemos derecho a estar en cualquier país, surgir y salir adelante. Sí, hay mucha gente buena y mucha gente mala, de todas las nacionalidades, porque aquí no vamos a englobar una sola. Y por una parte está bien que saque a las personas que han venido a hacer el mal. Y a la inflación y migración se suma la inseguridad. Algunos afirman que salir a la calle sin angustia es cosa del pasado. Pese a ello, ciudadanos como él deben salir todos los días a ganarse la vida. Hay vigilancia carabinero para arriba y para abajo, ahora no hay. No se ve carabinero en la calle, por eso hay mucha delincuencia. Entre tanto, el Servicio Electoral ultima detalles para los comicios del domingo, donde se habilitarán 40.000 mesas de votación. Como el voto es obligatorio, las personas que no concurren a votar están sujetas a multas que van de 0,5 a 1,5 UTM, que alcanzan hasta los 100.000 pesos chilenos. El reto más grande lo tienen por ahora Jara y Kast, para en medio de una de las polarizaciones más grandes en la historia reciente del país, intentar quedarse con las llaves del Palacio de la Moneda. Los últimos sondeos están dando una ventaja en este momento al ultraconservador José Antonio Kast, quien de seguir la tendencia como hasta este momento sería quien daría de nuevo ese giro a la derecha en Chile. Y mañana a partir de las 4 de la tarde abren las primeras urnas en el exterior. Los chilenos que se encuentran en Australia y en Nueva Zelanda serán los primeros en votar, Margarita. Adriana, todos los detalles de esta decisiva jornada con usted, enviada especial de Noticias Caracol. Y ahora vamos a México porque el mundo católico celebra hoy los 494 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Como cada año, los devotos llegan a la Basílica en la capital mexicana y por eso desde allí nos informa Lucero Rodríguez de nuestro aliado Fuerza Informativa Azteca. Amigos de Noticias Caracol, desde la Ciudad de México los saluda Lucero Rodríguez para mostrarles cómo es que se está viviendo este 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. Podemos ver pues esta basílica y esta enorme fila de miles y miles y miles de personas que están esperando para poder entrar a saludar a la Morenita del Tepeyac. Se espera que 13 millones de devotos, de fieles católicos, y no digo de mexicanos, porque nos hemos encontrado personas que vienen de Venezuela, de Colombia. Había un grupo de personas que vinieron desde Polonia para vivir la tradición. Y aquí hoy todo es fiesta. Afuera de la basílica podemos ver cómo muchas personas vienen a danzarle a la Virgen del Tepeyac. Cabe destacar que la Basílica de Guadalupe, es el templo mariano más visitado del mundo. Como les decía, desde muchísimos otros lugares, otras ciudades, otros países, viene la gente a ser parte de este fervor. Caminan durante días. Hay personas que vienen de diferentes estados de la República Mexicana, como Puebla, Guerrero, Hidalgo, que caminan 3, 4, 5 días para venir hasta este lugar a rendirse a los pies de la Morenita del Tepeyac. Vemos como otros pues ya traen sus mochilas, ya traen cobertores porque ya se van. Han pues caminado varios días, llegaron ayer a las 12 de la noche, le cantaron las mañanitas y hoy pues ya solamente se despiden y emprenden el camino de regreso hacia sus lugares de origen. Con esta información, amigos de Noticias Caracol, yo regreso con ustedes.
A esta hora es noticia la difícil situación de orden público que vivió la secretaria de Gobierno del Departamento del Cauca, Maribel Perafán, en Corinto, norte del Cauca. Cuando la funcionaria se encontraba realizando la entrega de ayudas humanitarias, fueron disparadas ráfagas de fusil muy cerca al sitio donde se encontraba dialogando con comunidades. Las acciones en conjunto con el señor alcalde. Y hubo un hostigamiento en el municipio. Afortunadamente logramos salir sin ninguna dificultad. La fuerza pública, como siempre, mi agradecimiento. Según el reporte de la secretaria de Gobierno, en medio del hostigamiento no se presentaron heridos y tampoco daños materiales. Una difícil situación la que tuvo que vivir la institucionalidad del Departamento del Cauca. A esta hora comienzan a despachar buses desde el terminal de transportes de la ciudad de Pereira hacia el departamento del Chocó. La vía permaneció cerrada casi 12 horas luego de que atravesaran un camión en límites entre Risaralda y Chocó. Las autoridades llegaron a la zona y descartaron que tuviera explosivos y luego procedieron a retirarlo de la zona. A esta hora el ejército hace presencia en esta principal vía y se ha normalizado la movilidad entre estos dos departamentos. A esta hora la policía revela más y nuevos detalles de la captura de 3 señalados integrantes del Tren de Aragua. Dicen los investigadores responsables de los movimientos financieros de la banda transnacional, producto de los secuestros, de las extorsiones y de los homicidios en al menos 3 países, según el director de inteligencia de la Policía Nacional, el coronel Javier Obando. Que mediante el uso de plataformas digitales estaban moviendo grandes sumas de dinero entre Chile, Colombia, Venezuela y Estados Unidos. Un aproximado mejor de 5.4 millones de dólares, algo así cercano a los 25.000 millones de pesos durante 2025. El resultado de este operativo se dio a conocer durante la cumbre de Ameripol que se realizó en Bogotá. 2 de la tarde, 24 minutos. Otro secuestro terminó tristemente en la muerte de la víctima. Este es el caso de una comerciante de 38 años de Girardot, quien había sido sacada de su casa hace 2 años y medio. La confesión de un capturado permitió hallar su cuerpo, que fue identificado plenamente por las autoridades. El 12 de julio del 2023 comenzó la tragedia para la familia de Ángela María Chisacá. La comerciante girardoteña fue sacada de su hogar en su propio vehículo. Al día siguiente, este fue encontrado incinerado en una vereda del municipio de Flandes, en Tolima. Desde ese momento, su familia y la comunidad no supo más de su paradero. En enero del 2024, Noticias Caracol habló con Constanza Bogotá, mamá de la comerciante, y muy conmocionada nos relató lo sucedido. Lo único fue que mi hija fue sacada a la fuerza porque se ve que fue a la fuerza del sitio donde que estaba su auto, todo botado, todo. Su auto ya no estaba en ese momento cuando yo salí. Ángela María, que era muy conocida en el gremio del comercio, dejó 2 hijas menores de edad. Ya desde que las niñas llegaron a casa, ya su prioridad y todo fue las niñas totalmente. En medio de las investigaciones, la policía capturó meses después a 3 sospechosos del secuestro. Uno de ellos, alias El Gordo, quien dio pistas del paradero de la mujer. Analizamos más de 500 horas de video y ejecutamos seguimientos detallados que nos llevaron el pasado 3 de julio de este año hasta la vereda La Islandia, en jurisdicción de Rovira, en el departamento del Tolima. Allí, en una zona de difícil acceso, nuestros hombres del Gaula lograron la ubicación y exhumación del cuerpo. El secuestro fue cometido con fines extorsivos. Ya están capturados y en la cárcel 5 de los responsables, entre ellos destacamos el cabecilla alias El Gordo, quien ordenó el secuestro haciéndose pasar por disidencias de las FARC para exigir la suma de 500 millones de pesos. El cuerpo de Ángela María fue plenamente identificado y entregado a la familia, que le dio Cristina Sepultura en Bogotá. Hoy se cierra un capítulo doloroso, pero se cierra con verdad, con responsables tras las rejas y con un mensaje claro: ninguna víctima queda sola y ningún hecho atroz queda en la impunidad en el departamento de Cundinamarca. Acompañamos a la familia de Ángela y seguiremos trabajando para que hechos como estos no se sigan repitiendo. La comunidad de Girardot se unió en apoyo a la familia de Ángela María Chisacá, cerrando un ciclo de incertidumbre durante su búsqueda y dolor por este nuevo hecho de violencia. En otros temas, diferentes reacciones generó la publicación de un borrador de decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre las nuevas regulaciones que tendrán las plataformas de hospedaje en el país, tales como Booking y Airbnb.
Este es el proyecto de decreto que se radicará el próximo 18 de diciembre, con el que el Gobierno Nacional busca modificar el Registro Nacional de Turismo para regular las plataformas de hospedaje de renta corta y turismo como Airbnb. El Ministerio de Comercio, que presentó dicho decreto, alega que es necesario para acabar con la informalidad de estas plataformas. Que un decreto busca prohibir la actividad de una... No, eso no es cierto. La actividad, por supuesto, bienvenida siempre, teniendo los impactos que tiene el crecimiento del desarrollo sostenible. Que haya una interoperabilidad del registro con la Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de Comercio y las cámaras de comercio, que son las que llevan el registro, para que haya una más fácil identificación de los operadores turísticos en Colombia. Al tiempo, otros gremios como la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones no ven de buena manera la implementación del decreto. A través de un comunicado sustentaron por qué las medidas que buscan imponerse ponen en riesgo el turismo y la continuidad de plataformas como Airbnb, idea que algunos turistas también comparten. Sería muy mal para la gente turística porque como yo soy americana, venimos twice a year, 2-3 times a year, 2 a 3 veces al año y usamos Airbnb y es bien económico. Bueno, es obvio que va a afectar a los turistas que vienen aquí y rentan Airbnb. Es posible que pase eso, pero si pasa, ¿qué se va a hacer? Hay que sacar la plata, ¿no? El proyecto propone que los operadores de turismo deberán inscribir sus plataformas en el Registro Nacional de Turismo, presentar matrícula mercantil, registrar el RUT, entre otros requisitos de legalidad y transparencia. El proyecto de decreto está publicado y abierto para comentarios. 2 de la tarde, 29 minutos. La Navidad no solo es la época más esperada por las familias para compartir, también es la temporada más esperada por el comercio, porque representa un aumento en las ventas hasta de un 30%. Luisa Polo, usted que está allí en medio del comercio, ¿qué es lo que más está comprando la gente? Ana Milena, sin duda la categoría más apetecida y la ganadora son los juguetes, y solamente durante estos meses, estos noviembre, diciembre, estos comercios venden hasta un 70% más en juguetería. Nosotros hicimos un recorrido hablando con los compradores, están buscando ropa, perfumería, accesorios, ese regalo ideal para sus seres queridos. También hablamos con los comerciantes sobre esta época del año tan esperada. Al que madruga le rinde con las compras navideñas. Por eso, desde noviembre, Liliana empezó a comprar los regalos para su familia, lo que significa una gran inversión. La idea es destinar un presupuesto por cada regalo para cada persona. Entonces hay que hacer ahí como un cálculo, normalmente alrededor de 30 a 50 mil pesos es como lo ideal. También llegó diciembre con su alegría para los comerciantes. Esta es la temporada más esperada del año, ya que representa un aumento en ventas de más del 30%. Estamos hablando casi de un 50%. Claro. ¿Y qué es lo que más compra la gente acá? Claro que sí, acá siempre están buscando productos como para la familia, que es la perfumería, maquillaje, cuidado facial, que también es algo muy importante porque llega la temporada de vacaciones. Los centros comerciales reciben más clientes durante estos fines de semana previos al 24 y están listos para extender sus horarios. Desde el 16 de diciembre hasta el 24, Bogotá se iluminará con comercios abiertos en horario extendido. Ahorita que empiezan las novenas, jornadas de Bogotá despierta con horarios extendidos, aprovechar la prima y obviamente los regalos de Navidad, esperamos que el tráfico incremente en un 15%. Adicional al ticket promedio que esperamos se mantenga en 380 mil pesos por compra. ¿Cómo está el tema de las categorías? ¿Qué es lo que más está buscando la gente? Bueno, nosotros creemos que hoy en día se mueve mucho el tema de moda, calzado, también restaurantes, accesorios. Los compradores también buscan el regalo perfecto para que se ajuste a su presupuesto. Juguetes, ropa y accesorios. Me encantan los accesorios, entonces me gusta también regalar accesorios. ¿Algún presupuesto para estos regalos? Pues la verdad, el presupuesto es un poquito largo porque son muchos regalos, pero pues yo creo que cada uno se adapta a su presupuesto. Yo creo que camisetas, también aprovechando por el tema del mundial, la camiseta de la Selección Colombia y otros detalles menores como chocolates o dulces. Y los niños ya hicieron sus peticiones para Papá Noel. Un casimerito Bubblegum y unas pastillas para casimeritos y la Casimilk. Una época del año que todos esperan con mucha ilusión y deja muy buenos resultados para la economía del país.
Faltan 13 días para el 24 y aquí en este centro comercial de Suba están estas puertas abiertas. Ven ustedes bastantes clientes haciendo sus compras, disfrutando también de la decoración y esperan que aumenten el número de visitantes cuando inicien las novenas y los horarios extendidos hasta las 11 de la noche a partir del 16 de diciembre hasta la medianoche y el 24 hasta las 11 de la noche. La Franja de Gaza, aislada y devastada por la guerra, sigue enfrentando los rigores del invierno. Una poderosa tormenta inundó carpas y refugios improvisados y causó el desplome de una edificación. Por lo menos 10 personas han muerto, entre ellos niños que no pudieron resistir la hipotermia. Los gazatíes en la devastada Franja de Gaza se enfrentan ahora a una nueva y mortal amenaza, la tormenta polar Byron. Lo que para algunos es solo mal tiempo, allí es una catástrofe humanitaria más que cobra vidas. La intensidad del fenómeno meteorológico, acompañado de lluvias torrenciales, vientos helados y bajas temperaturas, empeora las terribles condiciones en las que ya viven millones de desplazados, la mayoría de ellos en refugios improvisados, lo que los ha llevado a cavar en el suelo lodoso trincheras para evitar que el agua acabe con las pocas pertenencias que tienen. Como pueden ver, hace mal tiempo y nos inundamos dentro de la tienda. El interior está lleno de agua, estamos sumergidos, incluso la ropa estaba empapada y no tenemos más prendas para poder cambiarnos. La cifra de víctimas mortales no para de crecer. El último informe de la Organización Mundial de la Salud indica que más de una decena de personas han fallecido a causa del temporal, varios de ellos niños y bebés gracias a la hipotermia, en un lugar sin calefacción, pues el gas y la leña escasean desde el inicio de la guerra. Como pueden ver, el colchón está empapado desde esta mañana y los niños durmieron con la ropa de cama mojada anoche. No tenemos ropa seca para cambiarnos y mi hija lleva ropa de verano. Además, las lluvias han provocado el colapso de edificios que ya estaban dañados por los bombardeos, causando más muertes. Los defensores del medio ambiente están alarmados por una mortandad de pingüinos que tiene lugar en las costas de Sudáfrica. Expertos sugieren que se debe a una hambruna causada por la escasez de sardinas, su alimento principal. ¿Por qué nos debería importar y qué fenómeno hay detrás de esto? Les contamos. El pingüino del Cabo, también conocido como pingüino africano o de anteojos, es la única especie de pingüino que vive en África. Hoy en día es una de las especies más amenazadas de todo el planeta. Solo quedan alrededor de 10.000 parejas reproductoras en Sudáfrica, lo que significa que hemos perdido el 97% de la población y la especie podría extinguirse antes de que yo muera. Así que esta es una cuestión crítica en este momento. Un nuevo estudio publicado el pasado 4 de diciembre revela que en menos de 10 años la especie ha sido diezmada y que la disminución en su población se debe sobre todo a la hambruna. Según el estudio, la hambruna está ligada a la escasez de sardinas, su alimento principal, cuya población se mantuvo por debajo del 25% de su abundancia máxima. Las causas, explican los científicos, combinan prácticas pesqueras y cambios en la temperatura y salinidad del agua asociados al calentamiento global. Está directamente asociado a la falta de disponibilidad de recursos, en este caso las sardinas, que ha disminuido su stock poblacional notablemente debido a efectos antropogénicos como los gases de efecto invernadero, el cambio climático, la acidificación del océano o simplemente el manejo de la pesquería. Según el estudio, su disminución refleja la mala salud del océano y altera la cadena alimentaria local. Según los expertos, al ritmo actual la especie podría desaparecer de su hábitat natural para 2035. Mucha atención, Estados Unidos acaba de anunciar que pone fin a una vía rápida para acceder a los programas de reunificación familiar para ciudadanos de 7 países latinoamericanos con residencia temporal, entre ellos Colombia. El plan, conocido como Parole, permitía traer a familiares a vivir al país sin pasar por el proceso tradicional. Y nuestro recorrido por las ciudades del mundo en Navidad nos muestra hoy a Chicago. Que lo disfruten.
Espectacular. Bueno, y en nuestro país continuamos con la entrega de mercados de tiendas Ísimo y Noticias Caracol. Hoy le correspondió el turno a Bucaramanga. Allí está Natalie Ramos. Noticias Caracol del lado de la gente, del lado de las regiones, llega hasta aquí, hasta este barrio que hace honor al nombre de nuestro departamento, el barrio Santander, que está lleno de gente trabajadora, de gente soñadora, que hoy está feliz al recibir estos mercados de parte de la Alianza de Tiendas Ísimo y Noticias Caracol, que busca bajarle el volumen a las cifras que cuentan que este año cerca de 18.000 niños en todo el país sufrieron de desnutrición aguda. Son los primeros 100 mercados de 375 que llegarán a alegrar los corazones aquí en Bucaramanga. Empieza diciembre con sus luces, con su alegría, y hoy todos los colombianos se están solidarizando con esas personas que no tienen nada que comer y no tienen nada que poner en sus mesas. Gracias a Tiendas Ísimo, a Caracol y a todos esos buenos corazones que se unen a esta campaña del Banco de Alimentos. Muy feliz porque hacía los santos de Matusalén que no nos veíamos un mercadito, y hay veces que uno la ve, pero sí, un día no tenían que echarle a la olla. Entonces yo dije, Dios hará la Virgen Santísima. Doña Trinidad, ¿hace cuánto tiempo no le daban un regalo de Navidad? Pues hace bastante ya. ¿Cómo le pareció este? Muy amable, muchas gracias a todos. Hay gente que necesita, sí, tenemos que ser más unidos, porque la unión hace la fuerza. Y hoy, en esta Navidad, pues necesitamos estar felices de ese calor humanitario y estar más felices, sí. Hay gente todavía buena, todavía hay gente que se acuerda de nosotros. Nos despedimos desde Bucaramanga, la ciudad bonita, con la satisfacción del deber cumplido, pero mañana Noticias Caracol seguirá su recorrido por otras regiones de Colombia. Tres de la tarde, 12 minutos. Gracias por continuar con nosotros. En Cali, las autoridades investigan la muerte de un motociclista que al parecer se habría accidentado cuando era perseguido por un agente de movilidad tras cometer una infracción. El pasado 10 de diciembre, Brian Steven Justi Colmenares recogía a su esposa del trabajo sobre las 5:30 de la tarde, cuando de regreso tuvo un accidente. Este es el relato de su prima de lo sucedido. Se encuentran a 3 agentes de tránsito sin ningún tipo de señalización, ningún retén pues establecido, a lo que mi primo pues reduce la velocidad y los tipos pues se interponen en el camino. Mi primo continúa su camino y esta persona, el agente de tránsito, les grita: los voy a poner a conocer el diablo. Y más adelante lo que hace esta persona, este agente de tránsito, es tirarles la moto, provocar un accidente. Las autoridades investigan los hechos de esa tarde, mientras doña Ligia, madre de la víctima, pide justicia. Se excedió de autoridad, amenazó, porque les dijo a ellos, les voy a hacer conocer el infierno. O sea, hizo las cosas con alevosía, con ventaja, con esa ira. ¿Cómo es tránsito? La Secretaría de Movilidad aseguró que aportarán las pruebas necesarias a las autoridades. Por lo pronto, el agente será suspendido. El agente de tránsito involucrado ha sido retirado de las labores operativas. La tensión entre agentes y ciudadanos se expande cada día en Cali. En lo corrido del 2025 llevan 67 agresiones contra funcionarios. Nosotros desde Cali no podemos permitir que siga aumentando esta intolerancia, una intolerancia que se ve en la relación con los guardas de tránsito. Brian Steven era papá de 2 niños de 5 y 8 años de edad. Su familia lo recuerda como un hombre alegre, servicial y honesto. Seguimos en el Valle del Cauca. Tuluá permanece custodiada por las autoridades como medida de protección ante posibles retaliaciones por la autorización de extradición de alias Pipe Tuluá, señalado cabecilla de la estructura criminal La Inmaculada.
Desde muy temprano, miembros del ejército y la policía patrullan la ciudad como parte del plan para blindarla ante cualquier ataque criminal que surja como retaliación de la banda criminal La Inmaculada, tras conocerse que Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, su máximo cabecilla, será extraditado. El Departamento de Policía Valle, en conjunto con tropas de la Tercera Brigada del Ejército, estarán haciendo presencia en el municipio y en coordinación con la alcaldía municipal se van a reforzar todos los controles en el mismo y vamos a tener unos dispositivos permanentes en el municipio de Tuluá que permita garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los tulueños en este mes de diciembre. La alcaldía emitió un decreto con algunas medidas que estarán vigentes hasta el martes 16 de diciembre. Por ejemplo, la prohibición de la venta de combustible en recipientes, el transporte de escombros, cilindros de gas y líquidos peligrosos, además de cierres preventivos en zonas cercanas a la alcaldía, fiscalía y la cárcel. Toque de queda para menores de edad, desde 11 de diciembre hasta el próximo martes 16 de diciembre. Entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente. Asimismo, se ha adoptado la medida de prohibición de circulación en motocicletas. Y es importante tenerlo presente, que empieza desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Según las autoridades, 344 integrantes de la estructura criminal La Inmaculada han sido capturados durante el 2025 por delitos como homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes. En Buenaventura, la sociedad portuaria se convierte en el primer terminal marítimo del país y el segundo en América Latina, según el Banco Mundial, lo que redunda en aumento de mercancía, de importación y exportación. En un escenario complejo para el comercio exterior y el sector de puertos, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura logró movilizar 11.378.206 toneladas de productos a noviembre del 2025, con un crecimiento del 32% en comparación con el mismo periodo del 2024, lo que aumentó su participación en el movimiento del puerto de Buenaventura, pasando del 46% al 52%. Estamos moviendo más del 15% más carga en este año que se movió antes de la pandemia, porque se hablaba que el año récord de carga fue el 2019 y todo empezó a cambiar. Ya este año rompe todos los récords de carga, muy por encima de lo que se movió prepandemia. Los avances también se reflejan en cada una de las líneas de negocio de la terminal. Movilizó 1.312.241 toneladas de carga general, con un crecimiento interanual del 12%. 3.712.238 toneladas de granel seco, con un incremento del 39%, y 352.164 contenedores, lo que representó un crecimiento del 44% frente al mismo periodo del año anterior. Asimismo, se movilizaron 93.990 vehículos con un aumento del 16%. Ya llevamos 18 meses de crecimiento. ¿Va a durar 12 meses más? Es la pregunta que me hace la Junta Directiva. Yo diría que el año entrante va a ser muy similar a este año, no tan robusto en crecimiento, pero se van a mantener los niveles, que es un nivel altísimo de carga. Se destacaron por su liderazgo los resultados de exportaciones de café, con una participación nacional del 40%, el azúcar con un liderazgo del 50% y granos en un 33%. En cuanto a granel líquido, la sociedad portuaria movilizó 754.598 toneladas, con un crecimiento del 42% frente al año anterior, fortaleciendo la diversificación, la operación y dando cuenta de una mayor demanda de este tipo de carga en el Pacífico colombiano. Es una buena noticia. 3 de la tarde, 18 minutos. Hasta este martes 16 de diciembre, la Biblioteca Pública Virgilio Barco de Bogotá celebra en sus instalaciones la Vuelta 2025, la quinta Feria Nacional de Editoriales Independientes que reúne lo mejor de la escritura local y regional. Pues David Molina visitó esta fiesta del libro independiente y esto fue lo que encontró. Esta biblioteca icónica de la capital de los colombianos es hoy y durante los siguientes 5 días el punto de encuentro de los mejores sellos literarios independientes de Bogotá y todo el territorio nacional. Aquí converge todo tipo de propuestas literarias con variedad de tópicos y formatos. ¿Qué es la activación de otros espacios de lectura? En ninguna ocasión habíamos tenido programación en paraderos ni tampoco articulación con librerías.
Y lo que nosotros queremos es que esto sea una ventana para la edición independiente, que la gente tenga la posibilidad de conocer esas voces, ofertas editoriales, fanzines, libro arte. Y en esta quinta edición de este Festival de Literatura Independiente, La Vuelta, hay más de 65 sellos bibliográficos de esta naturaleza, trabajos independientes con nuevas propuestas que desde la literatura une todo tipo de realidades aquí en Bogotá. Por ejemplo, entre los participantes de esta feria está Caballito de Acero, que desde el 2017 relata historias del ciclismo, fútbol, ajedrez, lucha libre y todo tipo de deporte que tenga historia en nuestro país. Estoy parado en la mitad, por un lado convencido de que el deporte es una actividad y un momento donde la condición humana sale en todo su esplendor, pero también creo que la literatura y los libros muestran lo mismo. Por otro lado, la literatura didáctica infantil de Entela trae una propuesta muy cómoda y divertida para los más chicos. Queríamos sacar un libro que fuera especialmente para niños pequeños, que no se rompiera, que se pudiera abrazar, que se pudiera morder, jalar, levantar fácilmente, que no pesara, que fuera agradable para llegar al libro desde muy chiquito y poderlo abrazar la lectura desde muy pequeñito. Una variada programación con momentos musicales y todo un circuito con librerías de la ciudad convierten a Bogotá en toda una capital del libro independiente. Un entrenador de fútbol está cambiando vidas al convertir la discapacidad en fortaleza y el deporte en una verdadera oportunidad. Hola, mi nombre es Cristian Joya y esta es mi historia. El profesor Cristian Joya direccionó su vida hacia el área de deporte adaptado desde hace ya 12 años, gracias a un voluntariado que él lo inspiró. Desde ahí empecé con un club inclusivo y escalando hasta llegar ahorita al deporte adaptado. Además de ser parte activa en la formación de sus aprendices, Cristian ha sido una guía en la vida de personas como Sandra y Joana. Perdí la pierna hace 21 años y empecé a jugar fútbol hace 2 años. Y quien enseñó hoy fútbol hoy es el profe Cristian, me enseñó técnica, táctica. El profe Cristian fue el que nos enseñó en parte a jugar el fútbol de amputados. Profe, ¿usted qué mensaje quiere dejar en la sociedad? El mensaje más significativo es que el no puedo no existe. Con disciplina y resiliencia siembran sus estudiantes una mentalidad que supere sus propios límites, así como lo hizo con Gabriel Cortés, un niño de 12 años con distrofia muscular de Duchenne, que a pesar de no poder desempeñarse en la cancha, es el director técnico más joven de la Liga de Cundinamarca. Mi enfermedad me impide jugar, pero yo tomé la decisión de ser entrenador de fútbol. Que corran más, que no se cansen y que manejen la mente. El profe Cristian nos ha apoyado en el tema de la discapacidad y ha aportado al proceso de Gabriel. Por trabajar de la mano de sus 84 estudiantes y no dejarlos vencer, Cristian Joya es un colombiano que hace historia. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más trinado diciendo que lo prometido es deuda y hoy estoy cumpliendo mi palabra de traerles la movida de las redes sociales en época decembrina, o mejor, las coreografías que marcan tendencia en estas fiestas navideñas. Prepárense, señoras y señores, porque lo que viene es tuki tuki. Este recorrido musical inicia en Kampala, la capital de Uganda, con Cowboy Dancer, un grupo que ha hecho de la danza su propósito de vida. Y de Uganda también son los Masaka Kids Africana. Con cerca de 10 millones de seguidores, esta agrupación formada por niños de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad baila por un futuro mejor. Con resiliencia sueñan con un hogar, una oportunidad escolar y, ¿por qué no?, con una vida dedicada a la danza. Y para el cierre, en otro rincón del continente africano, Billy Dancer nos recuerda que la Navidad, además de un sentimiento, es un ritmo que se lleva en el corazón.
qué tal cerrar el mes dorado con las chicas de la edad dorada. ¡Feliz Navidad, próspero año! Empezando por Jane McKinnon, esta septuagenaria a la que cualquier caracterización le sienta como anillo al dedo. Pero no es la única. Más con ese trío de sardinas que no se cansan de gozar la vida y que me recuerdan a unas amiguitas por ahí, ¿o no, mi querida Ana Miles? Señoras y señores, por favor, tengan un hermoso fin de semana bailable. Si quieren, anímense. Hasta pronto. ¿A quiénes? Chao, Claudia Leonor. No recuerdo quiénes son. Así terminamos. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quieren seguir los hechos del día, ya lo saben. Se pueden conectar con Pablo a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene tormenta de pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Chao, feliz tarde. La espera terminó. La magia se eleva para recorrer nuestro país. Un vuelo increíble cargado de mucha ilusión. Trabajamos con amor en un lugar especial donde Noticias Caracol y Pepe Ganga juntaron sus corazones y convirtieron toneladas de sueños en realidad. Encenderemos el espíritu navideño en cada rincón de Colombia. No hay camino imposible cuando se trata de llegar a donde más nos necesitan. Encuentros navideños. Del 16 al 24 de diciembre en nuestras ediciones. Noticias Caracol. Primero los niños, primero la gente.